La madrugada del 26 de abril de 1988, en la avenida Valdoriotti de Castro, estaba mojada. Una llovizna fina caía sobre el asfalto, reflejando las luces de los faroles y los focos intermitentes del patrulla. El agente que recorría la zona, cerca del residencial Sabana Bajo, no buscaba problemas, hacía la ronda de rutina. Pero un objeto no encajaba en la monotonía del paisaje nocturno. Un Suzuki SJ410, una 3 puertas o guaguita de color rojo, abandonada en el arcén. No tenía placas. El motor estaba frío. El policía se acercó, la linterna en mano. Al iluminar el interior, vio que estaba vacío, pero algo llamó su atención en la parte trasera. Un bulto grande, irregular, cubierto con lo que parecía una sábana o una manta, ocupaba casi todo el minúsculo espacio de carga. La forma era extraña, demasiado grande para ser una herramienta, demasiado estática para ser algo legítimo a esa hora. El agente llamó refuerzos. No tocó el vehículo. Minutos después, la escena se iluminó con los faros de varias patrullas. Llegó el coronel Fernando Vázquez, jefe de la División de Homicidios de San Juan. Con precaución, un agente abrió la puerta trasera del Suzuki. El aire que salió era espeso, cargado de un olor metálico y dulzón que todos reconocieron al instante: sangre coagulada. El oficial tomó una esquina de la tela que cubría el bulto y la retiró. Lo que reveló la linterna los dejó sin palabras, incluso a veteranos con años en las calles. La sábana era infantil, estampada con el personaje de El Ratoncito Miguel. Una ironía macabra que jamás olvidarían. Debajo, apilados como fardos, estaban los cuerpos de 5 jóvenes hombres. Estaban amarrados con sogas, algunos de manos y pies, otros solo de manos. Estaban apiñados, forzados en un espacio que no era suficiente, sus extremidades dobladas en ángulos antinaturales. La ropa estaba manchada de barro y sangre oscura. Tenían impactos de bala visibles en la cabeza y el torso. El coronel Vázquez declararía después que 5 asesinatos de una vez era algo sin precedentes en la historia policial de la isla. Esto no era un ajuste de cuentas, era una exhibición. La investigación se puso en marcha con una urgencia febril. El Suzuki fue rastreado. Había sido comprado una semana antes por uno de los fallecidos. Era un vehículo fresco, sin historial. No había rastros de sangre en el interior, solo en los cuerpos. Esto indicaba que los jóvenes habían sido asesinados en otro lugar, trasladados y metidos en el baúl como simple transporte de carga. La teoría inicial fue un secuestro seguido de ejecución. A las víctimas les faltaban billeteras, relojes, cadenas. Todo valor había sido despojado. La identificación fue lenta y dolorosa. El primero en ser reconocido fue Luis Díaz Huertas, de 20 años. Su padre había reportado su desaparición el día anterior. Llegó a la escena, conducido por agentes que le pidieron ver si reconocía a alguien. La imagen de su hijo, apilado con otros 4 en el baúl de un carro diminuto, lo quebró. Los demás fueron identificados en el Instituto de Ciencias Forenses: Mariano González Virriel, Jorge A. Hernández Valentín, Javier Delgado Gutiérrez, un boxeador amateur con promesa, y Julio Ramos Cancel. La autopsia, realizada por la patóloga forense Lilia Álvarez, precisó la carnicería. Los 5 habían sido puestos de espaldas y ejecutados con disparos a la cabeza a corta distancia, aproximadamente 3 pies. Solo uno presentaba impactos adicionales en el abdomen. Las balas eran de alto calibre, probablemente de un revólver .357 Magnum o similar, que causaba heridas de entrada pequeñas y de salida devastadoras. 2 de los jóvenes tenían marcas de arrastre en el torso y la ropa, indicando que fueron jalados por el suelo boca abajo
después de ser amarrados. El tiempo de muerte se estimó entre las 7 de la tarde del 25 de abril y la 1 de la mañana del 26, horas antes de su descubrimiento. Mientras las familias comenzaban a planificar entierros en Trujillo Alto y Caguas, la policía ya tenía una pista candente. El carro de una de las víctimas, un Chevrolet Corvette blanco de Julio Ramos, apareció quemado en piñones. Un mensaje claro. El foco se dirigió inmediatamente al residencial Ernesto Ramos Antonini. El rumor de la calle y la inteligencia policial apuntaban a una organización que controlaba el tráfico de drogas allí con puño de hierro. Los 27, liderados por Héctor el Gordo Benítez. La teoría era que las 5 víctimas, jóvenes de Trujillo Alto, habían cometido un error fatal: acercarse al residencial, preguntar por Papo, un alias del bajo mundo, y mostrar demasiado interés en la operación del punto de drogas. Para la mentalidad paranoica y territorial de una ganga, eso solo podía significar una cosa: una incursión de un grupo rival para tomar el control o realizar un hit. La decisión, según la investigación, fue tomada por los cabecillas. Había que interrogarlos bien o hasta matarlos la próxima vez que volvieran. El testimonio que desentrañó todo el mecanismo del crimen vino de un hombre que estaba dentro, Juan Carlos Fontanet, alias Tito Gafa. Convertido en testigo estrella del fiscal Roberto Farinacci a cambio de inmunidad total, su declaración fue un vómito de detalles que reconstruyó la noche del horror. Narró cómo el domingo 24, los 5 jóvenes llegaron en 2 carros, el Corvette blanco y el Suzuki rojo, y fueron vistos como una amenaza. Al día siguiente, lunes 25, cuando regresaron, la trampa ya estaba lista. Los miembros de los 27 los recibieron y, con el pretexto de que la policía estaba dando rondas, los guiaron al corazón del residencial, un pasillo entre los edificios 53 y 24, usado como punto de venta. Allí, en un área iluminada por 2 focos, la situación se torció en segundos. Freddy Nariz Lanza, uno de los pistolarios, les pidió a los jóvenes que se tiraran al piso. Cuando uno se resistió, les apuntó con una pistola automática 9 milímetros. Primo, José Pérez Benítez, salió corriendo a buscar una soga amarilla del balcón de la casa de El Gordo. Los 5 fueron amarrados, algunos de manos y pies. Luego, fueron arrastrados por el suelo, boca abajo, hacia la parte trasera de los edificios, una zona más oscura. Tito Gafa, desde una distancia de unas 2 cuadras, afirmó que luego escuchó 7 detonaciones secas, plan, 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 una detrás de la otra. El silencio que siguió fue roto por el sonido del motor del Suzuki. Freddy Nariz lo condujo hasta donde estaban los cuerpos. Los cadáveres fueron cargados en el baúl y cubiertos con la sábana del ratoncito Miguel, tomada de alguno de los apartamentos abandonados. El Corvette fue llevado por otros miembros para quemarlo en piñones. La operación fue limpia, fría, metódica. El operativo para capturar a los responsables fue masivo. Más de 200 agentes allanaron el Ramos Antonini, resultando en el arresto de 14 sospechosos, 12 de los cuales fueron acusados formalmente. La lista de acusados era un who's who de los 27. Héctor el Gordo Benítez, líder. Freddy Nariz Lanza. José Primo Pérez. Eliezer Lari Sánchez. José Quique Correa. Y otros como Pachanga, Cano Batillo, Tolo y El Tuerto. El juicio fue histórico. La primera vez en Puerto Rico que 12 personas eran juzgadas simultáneamente por múltiples asesinatos. La seguridad era de nivel militar, registro estricto, circuito cerrado de televisión, testigos con chalecos antibalas.
La presión de la evidencia, coronada por el testimonio demoledor de Tito Gaffa, quebró la defensa. En noviembre de 1988, 10 de los 12 acusados aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Negociaron para evitar la pena de 99 años por cada asesinato, 495 años potenciales, y recibieron sentencias de entre 25 y 30 años naturales. El Gordo Benítez, por ser el líder y tener otro homicidio pendiente, sumó 12 años extra, totalizando 37. Sin embargo, 2 de los acusados, Héctor Tolo Quiñones y Carlos Cano Gatillo López, se negaron a declararse culpables. Optaron por un juicio por tribunal, juez único, creyendo que podían ganar. Fue un error catastrófico. En febrero de 1989, fueron declarados culpables. El fiscal Farinacci destacó un detalle siniestro. Antes de los disparos, Cano Gatillo les hizo a las víctimas el gesto romano del pulgar hacia abajo, la señal de muerte. En noviembre de ese año, el juez José A. Torres Caraballo les impuso la sentencia total que los demás habían evitado: 216 años de prisión a cada uno. Un número simbólico que superaba con creces una vida humana, diseñado para enterrarlos en el sistema, tanto como los cuerpos de sus víctimas habían sido enterrados en aquel baúl minúsculo. Un tercer hombre, Nicolás el Viejo Boria de Jesús, capturado más tarde, se uniría a ellos en la condena perpetua. La masacre de la Valdoriotti no fue solo un crimen múltiple, fue un punto de inflexión. Expuso ante el país la existencia de organizaciones criminales estructuradas y despiadadas, operando en los residenciales públicos, con capacidad logística para secuestrar, ejecutar, transportar cuerpos y deshacerse de evidencias con una frialdad empresarial. Marcó el ascenso definitivo de los 27 como una potencia delincuencial, pero también mostró la voluntad del Estado de usar todas las herramientas, incluyendo testigos colaboradores con inmunidad total, para enfrentarlos. Las condenas, aunque negociadas en su mayoría, fueron vistas como una victoria de la justicia en un momento de creciente alarma pública. Pero el costo fue atroz. 5 familias destruidas, una comunidad traumatizada y la escalofriada imagen de una sábana infantil cubriendo el fruto de una paranoia letal que quedaría para siempre grabada en la memoria colectiva de Puerto Rico como el ejemplo más crudo de Héctor más crutura por un punto de drogas puede terminar en una carnicería sin sentido. La sentencia de 159 años no fue el final, fue el principio de otra historia, una que se escribe en códigos, en susurros en los patios de la prisión y en el control remoto de calles que ya no se pueden pisar. La desaparición física de José A. Concepción Guerra, Matojo el Huileador, del mapa de Guaynabo no trajo paz. Creó un vacío de poder. Y en el bajo mundo, la naturaleza aborrece el vacío. Lo llena con plomo. El punto de drogas que él controlaba con puño de hierro en la zona de Guaraguao no se cerró. Se convirtió en un premio ensangrentado. Su lugarteniente, un tipo al que llamaban el Chino por sus ojos rasgados, intentó mantener el control, pero sin la leyenda, sin el miedo que inspiraba el nombre de Matojo, era solo otro hombre con un arma. Los primeros en moverse fueron los de Sabanayana, una banda que siempre había respetado, por miedo, la frontera invisible. Lanzaron una incursión una semana después de que se conociera la condena. No fue un ataque masivo, fue un mensaje. 2 muchachos del crew del Chino fueron encontrados en el maletero de un Toyota en la autopista, con los ojos vendados
y un solo tiro en la nuca. El trabajo limpio de un sicario profesional, no el de un pandillero. Era un estilo nuevo, más frío. El chino respondió quemando un point rival en la marginal. La guerra era de baja intensidad, pero constante. Un goteo de muertos que los periódicos locales registraban en breves notas policíacas, sin conectar los hilos. Dentro de la prisión, la llegada de Matojo con una condena de siglo y medio fue un evento de Estado. No lo mandaron a cualquier bloque. Lo asignaron al 216A, el módulo de máxima seguridad dentro de la máxima, en el complejo correccional de Guayama, el mismo que alberga a los jefes de los 27 y a los nietas más veteranos. Allí, su estatus no era de un reo cualquiera, sino de un jefe en el exilio. Su celda, aunque de concreto y acero, se convirtió en una suite de mando. Controlaba, a través de abogados visitantes y teléfonos clandestinos que cambiaban de manos cada 48 horas, dos cosas: la lealtad de lo que quedaba de su organización en la calle y su propia seguridad dentro de la prisión. Se alió formalmente con la Asociación Ñeta, no como un soldado raso, sino como un aliado estratégico. A cambio de su lealtad y de la influencia de su nombre, los Ñetas le garantizaban protección contra los Sangues y otros grupos rivales dentro del penal. Su palabra en las disputas internas del módulo tenía peso. Se dice que medió en un conflicto entre un jefe Ñeta de Bayamón y uno de Ponce por el control del flujo de Kush, marihuana sintética, dentro de la prisión, y su fallo fue aceptado. Su condena lo hizo intocable. Ningún preso iba a hacer un movimiento contra un hombre que jamás saldría, a menos que quisiera desatar una guerra total en el módulo. Mientras, en los tribunales, el caso seguía respirando de manera mecánica, a través de apelaciones automáticas presentadas por su abogada, Mayra López Mulero. Ella no luchaba por su libertad, luchaba por el principio. Cada documento legal era un recordatorio para el sistema. Ustedes tienen al hombre equivocado. En una vista de mera rutina en 2013, un fiscal adjunto nuevo, verde, se refirió al caso como el homicidio del niño por el narcotraficante. La abogada López Mulero se levantó como un resorte. Mi cliente, señor fiscal, es un convicto, no un narcotraficante convicto por este caso. Le pido a la Corte que instruya al Ministerio Público para que se ciña a los cargos del expediente y no añada calificativos difamatorios. El juez amonestó al fiscal. Era una victoria minúscula, simbólica, pero en la celda de Matojo, cuando se enteró, significó todo. Significaba que su defensa no se rendía, que aún en la derrota total, forcejeaban por el lenguaje, por la narrativa. Esa narrativa se alimentaba en las calles a través de una economía de la fama turbia. Camisetas piratas con su apodo, el Huileador, estampado junto a un águila o un motor de automóvil, se vendían en los semáforos de Bayamón y Guaynabo. No las usaban los criminales activos, las usaban adolescentes aspirantes, chamaquitos de 15 y 16 años fascinados por el mito del bandido que burlaba a la policía y al que el sistema había encarcelado por error. Su historia, distorsionada, se convertía en un cuento de advertencia y admiración simultánea. No importa lo bueno que seas, si te quieren joder, te queden. Esto alarmó a unidades de inteligencia policial, no por el merchandising, sino por el fenómeno de culto. Indicaba que la figura del criminal víctima del sistema podía reclutar más efectivamente que la del criminal exitoso. El verdadero dolor, el que no tenía mito que lo cubriera, seguía vivo en la casa de Magdali Alicea, la madre de Eliezer. Cada año, el 17 de diciembre, ella visitaba la tumba de su hijo. Y cada año,
a través de las noticias o de vecinos bien intencionados, se enteraba de las apelaciones de Matojo o de un grafiti nuevo con su nombre.